en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, hermanos. De nuevo con ustedes cada miércoles. Es un honor para mí estar con ustedes reunidos, abordando temas que le importan a la iglesia, en el quehacer cristiano en que estamos. Hoy nos ha movido a hablar un poquito sobre los cristianos en la política. Creo que nosotros tenemos muchas ideas encontradas sobre la política, sobre el cristiano inmerso en la política. Y creo que es bueno que para nosotros, los hijos de Dios, pues tengamos un norte, podamos pensar. No quiero con lo que voy a traer hoy decir que esta es nuestra postura fija, pero sí una luz de la Biblia, que es lo que la Biblia nos enseña sobre esto. Quiero que oremos hoy. Vamos a orar por varias cosas. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en conflicto económico. Hay una zozobra en el país. Nuestro país está pasando por una gran crisis. Y es muy importante que hoy todas las iglesias nos unamos, no para que Dios cambie. Recordemos que Dios es un Dios soberano y que ese Dios soberano que está sobre todo cosa que se nombre que es en la tierra, es el Dios que pone y quita y el que dice cómo se conduce. Nosotros no tenemos la autoridad de conducir la política mundial, es Dios, y es Dios quien le da a cada candidato, a cada presidente, a cada país las decisiones que deba de tomar. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de abordar un tema sumamente difícil para muchos de nosotros los cristianos. Algunos tienen su postura rotunda, quizás no muy clara a la luz de la palabra, pero tienen ya una decisión de lo que ellos van a hacer. Pido que nos ilumines con tu Espíritu, Señor. Necesitamos hoy más que nunca que nos ilumines. Orando por todas las iglesias para que tú las conduzcas conforme a tu voluntad y que podamos en medio de las crisis y en medio de todos los problemas que tenemos, podamos siempre darte honra y gloria, sabiendo vivir en la bonanza, en la escasez y sabiendo vivir con gratitud en nuestros labios. Por eso hoy te agradecemos, Señor, el hecho de que nos tengas bien, nos tengas con vida. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos iluminación de tu Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, hoy el tema es los cristianos en la política. En medio de la creciente hay una gran creciente participación política de pastores. Y el tema, más que todo, voy a enfocarme en pastores que han dejado un llamado de Dios. Dios dice que los llamamientos y los dones son irrevocables y han dejado ese llamado de Dios para incursionar en la política. Entonces tenemos una participación política grande de pastores y aún de cristianos y de partidos políticos junto con en medio de una gran crisis social y económica que cruza y está cruzando nuestro país. Por eso es importante y necesario para la iglesia enseñar sobre la participación del cristiano en la política y lo que la Biblia enseña para que nos ayude a una buena comprensión y participación dentro de ella. Ante esta situación que vive Costa Rica, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Pueden los cristianos incursionar en la política? Es una pregunta que tenemos que meterle ganas, hermanos. En varias campañas políticas, algunos evangélicos costarricenses y, como dije ahora, pastores, han creado partidos políticos cristianos y actualmente nos encontramos con 8 pastores incursionando en la Asamblea Legislativa. O sea, hay 8 pastores actualmente en curules, pastores
directamente, y también tenemos cristianos de estas iglesias que se han lanzado ahí, son más. Ustedes tal vez recordarán, más o menos en el periodo de 1998 al 2002, se lanzó don Gerardo Justo o Justo González Álvarez. Ustedes tal vez lo conocen no tanto por lo que hizo, sino por los escándalos morales que él tuvo como candidato. Recuerden que este señor, y con todo el dolor del alma por ser un cristiano, fue encontrado en un motel con una mujer y todo esto. Este señor es un abogado, educador y también un pastor evangélico. Fue diputado en ese periodo del 98 al 2002, luego en el periodo del 2010 al 2014. Por 2 ocasiones fue diputado y pertenece a un partido conservador cristiano llamado Renovación Costarricense. Otro es Carlos Luis Avendaño Calvo. Es un pastor evangélico quien ha sido diputado en la Asamblea Legislativa en 3 ocasiones. Avendaño fue diputado por primera vez en el periodo igual que este otro 2002-2006, en el siguiente periodo, por medio del partido también Renovación Cristiana. Hoy tenemos al presidente de la Asamblea, don Eduardo Newton Cruikshank Smith. Es un pastor y abogado y notario de 62 años, muy joven realmente. Anda muy parecido con la edad de nosotros. Y actualmente es presidente de la Asamblea Legislativa, cursando un periodo del 2020 al 2021. También del partido de Fabricio, un partido que este hombre pues paró en este año, en esta campaña pasada. Melvin Núñez también. Melvin Núñez Piña, que es puntarenense, es un pastor y es un ebanista y comerciante, diputado del partido de Fabricio del 2018 al 2022 es su candidatura, y ahí está una curul. Giovanni Gómez es un pastor y un líder comunal que actualmente está también en asamblea como pastores. Está Ivonne Acuña. Yo no sabía que Ivonne Acuña era una pastora. Hoy investigando en estos días me di cuenta que era una pastora. Yo la tenía como una simple líder, una persona ahí de una iglesia. Pero actualmente Ivonne Acuña es pastora y es una bióloga. Milady Alvarado también es una pastora y una estilista. O sea, me he venido sorprendiendo de ver qué cantidad de pastores están en las curules, están en la política incursionando en mi país. Nidia Céspedes también es una predicadora y laborista. Hatlan Hoppelman es otro pastor que, por cierto, votó muy negativamente en una de las grandes temas que están discutiéndose ahora. También el Partido Cristiano obtuvo 6 curules, o sea, aparte de estos pastores que están ahí actualmente, a excepción de Justo y Fabricio, que fueron en años anteriores, hoy el Partido Cristiano tiene, aparte de estos pastores, 6 curules más que son miembros de iglesias evangélicas. En medio de todo este caos político que estamos viviendo, hermanos, y económico también, hay movimientos populares de la sociedad que se han sublevado, y usted ha visto en la televisión cómo estamos teniendo problemas contra todas las políticas de opresión económica que el Estado está proponiendo. También surgió otra pregunta a esto: ¿debe participar activamente el cristiano dentro de la política? La semana pasada el presidente Carlos Alvarado, ustedes tal vez recuerdan en las noticias, convocó a una mesa de diálogo a alguna de las fuerzas sociales, varias. Él escogió varias fuerzas sociales o varios gremios, donde también fue invitada la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Pero hubo una respuesta, no sé si usted, hermano, pudo estar constatando, viendo los informes y los periódicos, una reporte o una respuesta que dio el presidente de la Alianza, don Rigoberto Vega, del cual no estamos adscritos nosotros, pero él es el presidente de la Alianza Evangélica Nacional. Él no asistió, realmente se esperaba, el presidente esperaba que todos estos gremios o todos estos invitados que él hizo, creo que solo de 25, solo 12 o 12 no se presentaron de 25, y voy a leer textualmente lo que este presidente de la Alianza dijo
posteriormente, o sea, por el reclamo de por qué no asistió. Él dijo en su momento, dice textualmente, no en el momento, no es un momento de politizar absolutamente nada, dijo el presidente. Como iglesia cristiana evangélica que somos, hemos decidido nuestra posición y ningún candidato ni ningún partido político es la voz oficial de la iglesia. Esas son las palabras que él dijo en un documento y en su discurso final, en ese mismo discurso, concluye resaltando que como alianza definieron recomendar a los pastores renunciar a sus ministerios si quieren participar del proceso electoral en las próximas elecciones 2022. Ahora yo pregunto, ¿por qué no renunciar? No, este edicto o este mandato que hace la Asamblea de la Alianza no lo pusieron antes. Porque si revisan las escrituras nos damos cuenta que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. No puede un pastor dejar la grey e ir a politizar. Bueno, por otro lado, la Iglesia Católica también fue invitada y la Iglesia Católica siempre, y creo que siempre ha intentado recuperar la posición de privilegio junto a los poderes públicos, porque recuerden lo que ocurrió en el siglo IV. Pero algunas de las iglesias evangélicas dieron un paso más adelante, como hemos visto, y estamos viendo con todos estos personajes, pastores en su gran mayoría, que están ahorita ahí metidos en la política. A pesar, hermanos, que los cristianos y en especial los pastores se han lanzado a candidaturas presidenciales y a las curules de la asamblea por varios años, hasta ahora encontramos una declaración de la alianza. Por otro lado, los evangélicos de Costa Rica están muy divididos en cuanto a cómo o quiénes deben de participar en política. Creo que usted también tiene amigos o usted misma no está muy clara de cómo participar yo en política. Existen varias posturas loables, por cierto, y otras muy negativas, amparadas las dos bajo la palabra de Dios y mantenidas desde la fe y el amor cristiano. En primer lugar, vamos a ver una de las posturas que tienen algunos. Algunos consideran que la política es algo tan sucio y pecaminoso que no se debe ni nombrar entre los cristianos. Otra postura están los que no quieren entrar en la política de forma declarada y abierta, porque consideran que es indecoroso así. Otros creen que en la neutralidad política, realmente yo no creo que se pueda ser neutral, es inexistente para mí porque la neutralidad no existe, o usted sí o usted no. Usando un lenguaje, esta gente que creen ser muy neutrales, usan un lenguaje religioso, espiritualizado, que termina influyendo en el voto de los electorados con falsas imágenes que éste ha ejercido sus obligaciones cívicas mediante su propio discernimiento y responsabilidad cristiana. Otros, existen líderes también, otra postura evangélicos, que están muy convencidos de que tienen que indicar a su grey cuál es el partido político por el cual han de votar. Y realmente los púlpitos para temporada de votaciones, muchas iglesias, esos púlpitos se convierten en lugares donde se promueven partidos políticos, cuando los púlpitos son para dar el mensaje de Dios. En esta campaña política me di a la tarea yo, y ustedes los hermanos de la iglesia saben, de recoger todos los documentos de todos los partidos junto con sus propuestas. Y yo se los di a cada uno de ustedes en una copia, hermanos, lean y voten por el que ustedes tienen que votar. Pero el púlpito de nuestra iglesia no fue un lugar donde nosotros empezamos a promocionar. Hubieron iglesias, y no sé si usted se acuerda, donde los candidatos, estos candidatos, Fabricio y muchos de los que estaban aspirando a estas curules, visitaron las iglesias y las iglesias se convirtieron en centros de promoción política. Creo que esto no es lo más justo ni lo más lógico. Si Jesús nos estuviera viendo y estuviera viendo cómo usamos los púlpitos, tendríamos un serio problema con Jesús.
ante ante este gran panorama que tenemos y que he tratado de presentar aquí, debemos de preguntarnos si la mayoría de los evangélicos están debidamente informados por las Escrituras cuáles son los deberes políticos. Y si a la hora de votar buscan la influencia de Dios, o sí, pero por el contrario actúan siguiendo los mismos criterios futboleros de los grandes aficionados que dicen viva Saprissa o viva la Liga. Es esto lo que se da a veces en las iglesias, hermanos. Y todavía muchos cristianos no saben por qué tienen que votar. Ahora, con esto se da la impresión de que algunos evangélicos apoyan una opción política de formar de forma incondicionalmente, sin ejercer ningún tipo de discernimiento sobre la conducta moral individual y colectiva de sus líderes o de las políticas seguidas por estos hombres y las consecuencias sociales que sus propuestas pueden traer al país. Una realidad es que los cristianos no podemos ser apolíticos. Vuelvo al tema. No podemos decir, no, la política no, ya que estamos en un orden social y esto nos hace parte de él. Algo que debemos reflexionar muy fuertemente es que los cristianos no le ha ido muy bien en cuando hace alianzas con los poderes políticos. Y podemos mirar quiero traer a colación algunas visiones o algunos eventos históricos de cómo le ha ido al cristianismo cuando hace alianza con la política. Una de esas primeras alianzas que yo las aprendí con mi profesor don Justo González se dio en el siglo IV, cuando Constantino, que era un gran estadista, se dio cuenta que los cristianos estaban produciendo mucho y que eran elementos para producir dentro de su imperio, llega al poder y ocurre algo maravilloso. Toda aquella persecución que tenía la iglesia la quita y ocurre algo sumamente funesto. Esa iglesia que era perseguida, cuando ya se ve en libertad y se ve con el poder político de su lado, esa iglesia deja de ser perseguida y empieza a perseguir, o sea, se convierte en perseguidora de la gente. Otro de los grandes eventos ocurrió en el siglo XVI, con todo el evento de la Gran Reforma, cuando el protestantismo buscaba separarse de de la Iglesia Católica, termina en alguna forma casándose con algunos de los príncipes. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Alemania. Alemania, quienes son los que después van a determinar la religión de ciertos pueblos. Entonces, si el rey tenía afinidad a X religión, o entonces los protestantes o católicos, el pueblo se hacía protestante o católico. Podemos ver cómo en Irlanda hay una gran división en Belfast, por ejemplo, una gran división de política a través de la religión. Alemania se hizo luterana. Y otros estados de aquel tiempo eran católicos, entonces el rey era católico, entonces, o sea, la reforma cuando hizo alianza con la política generó todos estos problemas. Otro de los ejemplos que golpeó fuerte al mundo fue el siglo XX, cuando Hitler, ascendió al poder. En buena medida la Iglesia Católica, tanto como la luterana de Alemania, hizo alianza con Hitler. Ustedes tienen que conocer esta historia. Sin embargo, en estos tres momentos de la historia de la iglesia evangélica, nosotros encontramos que hubo minorías de cristianos que hicieron incidencia política, o sea, afectaron a la sociedad sin necesidad de hacer alianzas con el poder político. Uno de ellos fue Bonhoeffer. No sé cuántos han estudiado la historia de Bonhoeffer. Fue una de estas minorías, y también en el siglo XVI los menonitas, los pacifistas, los seguidores de Memo Simmons, fueron pacifistas junto con muchas monjas y muchos monjes también, que hicieron incidencia política sin incursionar, sin hacer alianza con ella. Recordemos que la iglesia, hermanos, es sal y luz.
Y al ser sal y luz tiene por naturaleza un impacto en la sociedad y esto tiene implicaciones políticas. Sin embargo, esa incidencia política de la iglesia sería anunciar y construir el reino de Dios desde los valores del surgimiento radical de Jesús, no desde una agenda política o partidista. Esto creo que la iglesia debe tener muy claro. La principal prioridad que ocupa la iglesia hoy en día es la misma prioridad que ocupa usted como cristiano. Voy a poner varios textos bíblicos y vamos a entrar a algunos textos para que usted vea cuál es la principal prioridad de la iglesia y cuál es la principal prioridad de un pastor, lógico, y de un miembro de una iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Un texto muy conocido, creo que todos lo conocen. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Creo que la iglesia debe estarse ocupando en buscar la paz y en buscar la santidad. Son eventos o son cosas que son básicas en el actuar de la iglesia. Imagínense con toda la corrupción que hay en política, porque no tenemos que ser en lo más mínimo ciegos para decir que no hay corrupción en la política. Claro que la hay. Y hay estos pastores que están ahí, están expuestos a toda esta corrupción. Ahora, Mateo 6:33 también nos da un norte de en qué se debe de estar ocupando la iglesia. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que tener participación política. El gran tema es desde qué ángulo, desde qué agenda podemos nosotros incursionar en la política. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Un típico. La iglesia debe estar ocupada en otras cosas. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dando gracias a Dios en todo. Y mire, son imperativos. Orad sin cesar, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, en este caso la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos, dice, de toda especie de mal. Imperativos, órdenes que Dios le está dando a la iglesia. Por eso es un poco contradictorio que pastores que fueron llamados, que es lo que yo vengo hablando, si han sido llamados o no, al ministerio del pastorado, dejen eso tirado para irse a la política. Por eso la alianza, en un buen sentido, les dice, mire, renuncien. Y aún renunciando para mí es inaudito, porque es irrevocable ese llamado de Dios. Debemos ser sal y luz, hermanos. ¿Para qué? Para salvación de otras personas. Pero ocuparnos de estas cosas no significa que podemos olvidarnos de que estamos en un mundo en el cual el Señor no quiere quitarnos. O sea, estamos en este mundo. Así como dijo en su gran oración Jesús en San Juan 17:15, cuando dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Nosotros nos integramos a la sociedad y como tales tenemos los siguientes derechos y deberes cívicos. Número 1, voy a mencionar varios ahí. Los cristianos debemos de vivir junto a los no cristianos manteniendo una conducta ejemplar. Número 2, el cristiano dispone de instituciones humanas que gestionan y ordenan la vida en comunidad a las que debe someterse y a las que debe de honrar. Y leamos Romanos 13:1, que es el norte de lo que Dios en política nos pide. ¿Lo tienen? Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice el Señor. Otro punto, el cristiano forma parte de una sociedad con normas sociales que se regulan, el trabajo y la buena convivencia que debe aceptar y guardar. Ahora, vea qué interesante lo que Primera de Pedro 2.12 dice. Primera de Pedro 2.12. Dice Primera de Pedro 2.12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La iglesia debe de ocuparse de estas cosas, pero en una forma rotunda, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esta es la recomendación que da Pedro, ya sea al rey, o sea, al gobierno, como a superiores, y a los gobernadores como por él enviados, dice el Señor, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, y esto es maravilloso, estoy tratando de predicar sobre este tema. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, dice, esto es, la palabra criados traducido a hoy es empleados, y usted y yo somos empleados. Bueno, yo estoy desempleado ahorita, pero soy empleado de Jesucristo. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, dice Pedro, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y hay algo lindo, pues para esto fuiste llamado. O sea, fuimos llamados para estar en tribulaciones y para estar sujetos a personas buenas o malas, que no afecten mi fe, lógicamente, pero tenemos que estar sujetos, porque también Cristo dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Vea toda la recomendación que tenemos nosotros ante la sociedad. Esto, hermanos, es lo que usted y yo, y estos señores que están en las curules, donde hay tanta corrupción y hay tanta injusticia, donde no vemos nosotros textos bíblicos ahí aplicados, simplemente vemos ahí pastoras que llegan a orar y hasta limpiar los aires, como dijo esta pastora que llegó ahí, que realmente no llegó a hacer mucho, igual que el sacerdote, no llegó a hacer mucho. En algún sentido, la diputada del PAC, que tuvo ahí un rechazo a ellos, yo digo, pues en un sentido sí, tiene razón. Dada al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Hay un proverbio muy interesante, quiero que lo saque, Proverbio 8:15. Proverbios 8:15 dice, por mí reinan los reyes, ¿lo tienen? Por mí reinan los reyes, dice, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. O sea, no es la iglesia la que tiene que poner ahí, es Dios el que pone. Y aquí quiero meterme un poquito porque hay pensamientos, sé que hay hermanos que hablan de José, sé que hay hermanos que hablan de Daniel, que mire, ellos estuvieron ahí. Pero no podemos acreditar ni a Moisés ni a David. Recuerde que Moisés estaba sobre un pueblo Israel, que era la iglesia, era representante, cabeza de esa iglesia en aquel tiempo. Y David también.
Realmente tanto José como Daniel están en pueblos extraños. Esto tenemos que tenerlo claro y esto voy a sacar un buen tiempo para poder explicarlo porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos hoy. Pero sí, ¿por qué puso Dios a José y por qué puso a Daniel ahí? Para preservar al pueblo de Dios. Para eso los puso. Ahora, no fue el pueblo, fue Dios quien los puso y ellos tuvieron que hacer la tarea y tuvieron que sufrir y todo lo que sufrieron ellos. Y de igual manera Nehemías fue un empleado ahí dentro del reino y se sometió, como la escritura que acabamos de leer, se sometió a todo lo que le dijo Dios, sométase, y tuvo gracia ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué a los cristianos de América Latina? Es una pregunta que hay que hacer y han surgido una infinidad de presidentes con tinte cristiano y entonces surge la pregunta, viendo todas las estadísticas, ¿por qué a los cristianos en América Latina les ha ido tan mal en términos políticos? Hermanos, hay que hacer una reflexión sobre esto. Mire, qué bien le están haciendo estos diputados a la iglesia hoy. A Costa Rica menos. Qué bien están haciendo. Yo creo que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que hacer nuestra tarea de sal y luz. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante porque la iglesia lo que está haciendo es captando dinero, enriqueciéndose y no está haciendo la tarea de Dios. Precisamente porque ha habido alianzas con pueblos y poderes establecidos. Eso es la gran ruina que ha tenido el mundo cristiano en política. Tienen que hacer alianzas. Recuerden los reyes del Antiguo Testamento. Israel hacía alianza con tal pueblo, nunca le fue bien. Nunca le fue bien. Nosotros tenemos una cabeza que se llama Jesucristo y Jesucristo gobierna. No es que no nos interese este mundo, pero sí tenemos otras formas de afectar este mundo como Cristo lo afectó. Precisamente nos ha ido muy mal porque las alianzas que han hecho los partidos cristianos aquí han sido fatales, han sido letales. Es más, muchos, y hablamos del caso de Orozco que cayó en corrupción y esto fue vergonzoso para la iglesia, que un pastor en una curul lo encuentren en un motel con una mujer y no sé cuántos más cosas hizo por debajo que no se van a hablar ni se van a decir. Ahora, casarse con estos cuerpos es peligroso. Son grupos políticos realmente, todos los que están ahorita manejando el gobierno, que tienen intereses muy negativos y egoístas y muchos intereses comprometidos. O sea, es difícil incursionar en la política y pararse como un cristiano verdadero. Al cristianismo en general y en toda América Latina, hermanos, le ha ido muy mal en términos del quehacer político, porque así hemos entendido desgraciadamente en esta zona de Costa Rica y en América Latina esa tarea de hacer política. Así la hemos entendido. Ahora, como iglesia estamos llamados a servir. Una de las cosas que la iglesia tiene que focalizarse, y creo que la alianza y todas estas organizaciones que nos reunimos a veces, y más que para reunirnos terminamos en discusiones y pleitos, debemos de reunirnos para servir. Usted y yo hemos sido llamados a servir. Esto significa trabajar en amor, anunciar el reino de Dios, denunciar los pecados y la injusticia, buscando un arrepentimiento a la gente. Y cuando hablo de esto me acuerdo de Juan el Bautista. Juan el Bautista incursionó en la política, ¿sabe cómo? Denunciando a Herodes con toda su corrupción moral y ética que tenía. Esa fue todo, y llamando a un arrepentimiento y no se logró nada. Esta es la tarea que la iglesia tiene. Tenemos una voz de denuncia para la injusticia. Esto tiene implicaciones políticas, ya que el punto principal es, para usted y para mí, para la iglesia, es hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, para hacer la voluntad de Dios tenemos que entender que Dios es el quien quita y quien pone un presidente, como acabamos de leer. Ahora nos preguntamos, hacemos una pregunta porque tenemos un modelo muy importante que es Jesús. ¿Cómo hizo Jesús incidencia política? Yo creo que observando a Jesús y a los apóstoles podemos tener claridad sobre esto. Primero, voy a hablar cómo no la hizo. Jesús no hizo alianzas con los poderes de este mundo.
Primer punto, hermanos. Jesús no hizo alianza con los poderes de este mundo. Cuando el tentador, Satanás, viene y lo lleva allá a un desierto para tentarlo, ocurren esas cosas. ¿Qué buscaba Satanás en ese desierto? Una alianza de Jesús con él. Interesante, ¿para qué? Para destruirlo. Mateo 4.3, y quiero que usted saque Mateo 4.3, porque vamos a ver qué son las alianzas que Jesús no hizo, no le interesó. Dice Mateo 4.3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto tiene implicaciones políticas, hermanos. Lo que pasa es que lo hemos visto muy helénico, muy romántico. Hoy sí, mire, Satanás le dijo que convirtiera estas piedras en pan. Bueno, en la política esto tiene un significado fuerte. 5, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, dice, acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Ahora, vea lo que está pidiendo, mostrar poder. Y esto es una de las desgracias más grandes que han tenido los poderes políticos. Ellos quieren, sedientos de poder y quieren mostrar su poder. Y ahora hablamos de Hitler, cómo él quiso mostrar poder. Podemos hablar de Castro, podemos hablar de Maduro, podemos hablar en Nicaragua de los presidentes que están por allá. Y han mostrado ese poder. Y han sostenido una cuestión sumamente humana. No ha habido nada de voluntad de Dios en esos ejercicios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Y este es el más interesante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vea cómo Jesús tiene una incidencia política negativa, porque es una incidencia política, pero él niega toda alianza. Él quería darle gloria solamente a Jesús. La iglesia tiene que tener esta postura. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Precisamente, hermanos, las tentaciones relatadas aquí nos muestran lo que le ofrecía Satanás haciendo convenio con los grupos políticos del momento, con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, con los celotes y con los mismos esenios. Vea que los celotes querían el poder. Por eso ellos peleaban contra el imperio romano. Jesús en ningún momento hizo alianza con estos grupos. A todos más bien les dijo hipócritas y les dijo palabras bastante fuertes. Jesús no hacía alianza con estos grupos. Jesús muestra la manera en que hace incidencia tanto política como social. ¿Cómo la hace Jesús la política? Y esto es un ejemplo para nosotros. A partir de la ética, o sea, a partir de la vivencia y a partir de los valores que él presenta como los valores del reino, lo que acabamos de leer un poquito antes, que son totalmente diferentes a los de la sociedad en que vivían en aquel entonces. Por ejemplo, el valor del servicio. Hoy todo el mundo llega a la asamblea como que si fuera una olla de arroz con pollo a servirse el mejor plato. Y ahí están varios pastores, creo que son 6 los que están ahorita, evangélicos, metidos comiendo de esa olla. Es inaudito esto, hermanos. Y estos pastores cristianos, pocos los vemos pelear realmente por el pueblo. Ellos pelean por intereses, los intereses propios de ellos mismos y de sus compadres y de toda esta gente. Ahora, Jesús nunca se mezcló con la política.
Jesús lo que hizo fue mostrar una vida de servicio, que creo que es el ejemplo que la iglesia debe de tener hoy. Yo la semana pasada estuve hablando de cómo llegó el Evangelio a Costa Rica. Y es un gran ejemplo, hermano. Me llamó el hermano Carranza y me dice, hermano, estoy extasiado de todo lo que enseñaste. Y a la cual, hermanos, te doy gracias porque realmente esa es mi tarea, enseñar. Pero las personas que vinieron sufrieron fuertemente y trajeron, mire, trajeron hospitales, trajeron escuelas, trajeron todo un sistema de servicio a la comunidad. Ahí estaban haciendo política. Yo no sé cuántos de los que hoy son políticos, evangélicos, pastores, están haciendo eso, dando su salario para hacer una escuelita en un pueblo pobre, o llamar a la iglesia para recaudar dineros para esto. Conozco un pastor que amo mucho, vive en Alajuelita, Toba. Yo solo Toba le digo, era músico también. Y este pastor, que es casa de adoración, creo que se llama la iglesia, este pastor ha hecho casas de bien social, pero montones de casas de bien social. Tiene un comedor infantil para niños. Tiene una escuela para niños pobres. O sea, hermanos, esta es la labor de la iglesia, esta es la forma de hacer política, de ser luz y ser sal y impartir justicia. Si todas las iglesias nos uniéramos, óigame, la iglesia recauda una riqueza increíble. Vean todos los edificios y lo que se recoge. Yo conozco pastores que se ganan 3 millones por mes. Deberían ellos también de recortarse, dejarse mucho, un medio milloncito. Y después mandar esa plata para los pobres. Y entonces la gente va a estar viendo y dicen, van a creer en Jesús porque ven las obras de Jesús dentro de la iglesia. Pero las iglesias lo que hacemos es captar plata, captar dinero, el pastor viviendo bien, los hermanos, los que están al lado del pastor viviendo también muy bien. Hermanos, de las pocas evidencias históricas, bíblicas históricas, de cuando Jesús se manifestaba sobre un tema político, es cuando un miembro del partido herodiano, y usted conoce el texto, y en especial los fariseos, lo abordaron. Ellos estaban cansados de pagar impuestos de tanta presión de parte del imperio romano. Venían y querían saber si ese líder que era Jesús era capaz de manifestarse en contra de las autoridades y decir no más a los impuestos ni a la opresión. Y de ser así, lo hubieran declarado rey, pero más bien lo mataron. El rey de la nación de Israel, que él lo era. Pero es totalmente impresionante lo que Jesús responde. En una de sus frases, que ha retumbado a través de toda la historia, Jesús dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, ¿podrían imaginarse ustedes que no era la respuesta que esperaban los militantes herodianos y los fariseos? Pero fue una respuesta que daba a entender que no le interesaba el poder, no le interesaba el poder. A Jesús lo que le interesaba es estar con la gente. Esa era su gran preocupación, su gran desvelo. De hecho, los evangélicos cuando dicen que Jesús estuvo con la gente, nunca usaron un término griego que era laos, que significa mucha gente. Ese es lo que los evangelios a veces tratan de decirnos, dos evangelios, sino el término ojalos, que significa gentuza pobre y despreciada. Con esa gentuza pobre y despreciada, hoy podemos decir chusma, es con la gente que Jesús quiso caminar. Y la iglesia quiere caminar, debe caminar con esa chusma. Mire, cuesta ver, yo admiro a un hombre que tiene un ministerio que se llama Chepe Cebaña. Tenemos que estar dando gracias a Dios por ese hombre, llevando no solamente aseo, llevando no solamente salud, sino también comida, esperanza. El padre Valverde, que a veces con los católicos no queremos nada, es un hombre que está haciendo una obra maravillosa para los pobres. Esa es la forma de hacer política, hermanos. Las iglesias deberíamos de estar haciendo esto antes de incursionar en cosas que no tienen ningún sentido. Jesús no le interesaba las élites, para nada, ni el poder, sino que le interesaban los necesitados. Esa era su función política.
Si bien, hermanos, la única vez que tuvo encuentro directo con políticos fue cuando fue condenado a muerte por Pilatos. Él despreció una corona de oro y tomó una corona de espinas. Esa fue la única vez que Jesús tuvo un encuentro con políticos directos. Jesús tampoco vino aquí a pelear en contra de un sistema corrupto. Hermanos, los cristianos tenemos que entender ya bien claro que nada hacemos peleando contra un sistema corrupto. En aquel tiempo el sistema corrupto era el Imperio Romano. Había corrupción por todo lado. En práctica ética, moral, había una corrupción. Él no perdió el tiempo peleando con ellos. Él dirigió todas sus fuerzas a la chusma, a la gente pobre, tratando de dar alimento, de llevar un consuelo. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Su mensaje se basó en el amor. Y es claro, hermanos, para lectores honestos, que en Jesús el amor lo relativiza todo. Al igual que en esa época vivimos hoy en un mundo candente políticamente. Todos nos devolvemos ahí. Y como dijo Aristóteles, un gran filósofo del siglo IV, el hombre es un animal político. Las pasiones y reacciones sobre este tema son evidentes alrededor del mundo y mucho más con la revolución tecnológica que hoy estamos viviendo, hermanos. Linchamos a través de las redes sociales al que no está de acuerdo con nuestra cosmovisión, y a la iglesia cristiana ha caído en estos errores también. No nos debemos de ocupar de esto. Debemos de ocuparnos de primeramente arreglar nuestra casa, de decir, Señor, ¿cuál es la misión? ¿Por qué la iglesia, que soy parte yo de esta, estamos aquí? Nosotros, como les dije la semana pasada, tuvimos un albergue para enfermos con SIDA. Mire, el hospital estaba dando los cócteles, que era el Crixivan, el AZT y el 3TC, y no se los daba a esa gente porque eran gente de la calle que no tenían, o sea, tenían que darle a estas personas, o tenían que estar estas personas en lugares fijos, con una buena alimentación, y nosotros logramos. Duré 2 años sacando el permiso. El pueblo no quería un albergue para este tipo de gente. Y esta fue mi manera de hacer política, hermanos. Y todo salió de los bolsillos de los hermanos, a los cuales yo alabo y yo le agradezco mucho. Yo sé que Dios puso en el corazón de ellos. Todos mis hermanos amueblaron, compraron cocina, compraron refrigeradora, muebles, y somos una iglesia pequeña. Y a veces por ser pequeña creemos que no podemos hacer política social en este mundo. Si a eso fuimos llamados nosotros, hermanos. La manera en que Jesús hace incidencia política es por medio del servicio y por medio de ayudar al otro, especialmente al que está siendo explotado, el que es víctima de violencia y de injusticia, no al estilo de los celotes, que eran confrontativos, hermanos. Recuerden que los celotes eran un partido político religioso también. En un sentido eran religiosos, y los esenios también, y los herodianos más. El evangelio de Jesús se muestra a través del servicio y a través exclusiva y especialmente del amor. La incidencia política de los cristianos debería de ser mucho más amplia que los procesos electorales y los partidos políticos, y no necesariamente tenemos que estar ligados a ellos para hacer política y dar un buen servicio como luz y sal que somos, hermanos. Jesús nos mostró, no mostró en ningún momento interés en manejar los hilos del poder. Hoy hay una sed ferviente de políticos que más que sed de poder es sed de dinero, porque son pastores que han salido de la nada y son de la nada, y hoy salen, después de estas 4 años de servicio, van a salir llenos con los bolsillos de plata. Y a volver al pastorado otra vez con malas costumbres, no hicieron nada por el pueblo. Mejor desde las curules de las iglesias, nosotros podemos hacer justicia, podemos hacer servicio social a los pobres. Pero las iglesias recaudan y recaudan dinero, hermanos, para echarse el pastor a los bolsillos. Y yo como pastor tengo que poner la denuncia, no puedo quedarme callado.
Ejemplo nos dieron los grandes misioneros que vinieron aquí. Vinieron a crear una Costa Rica diferente, a establecer el reino de Dios realmente. El reino de Dios y su justicia, justicia para el debilitado, para el pobre. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 8 que yo quiero que usted lo busque. Voy a esperar que lo busque, hermano, Eclesiastés 8, versículo 9. Y quiero que usted lo raye en su Biblia. Porque este es el problema de la política. No con esto soy un escapista en ningún momento. Soy una persona de armas tomar que más bien estoy invitando a la iglesia a unirse para dar servicio a las comunidades. Aquí realmente hay una comunidad en San José a la cual nosotros estamos asistiendo cada año. La iglesia presbiteriana de Hastings, a través de un contacto que hicimos, ellos formaron junto con Cristo para la Ciudad y nosotros, y formaron una clínica para gente pobre en San José, en un barrio pobre. Y ellos están dando asistencia, traen medicamentos, cobran 2,000 colones la consulta. Hay un médico que atiende ahí, un médico de turno. Esta es labor cristiana. Esto es una forma de decir, mire, esto es justicia social. La iglesia tiene que tener todo esto. Eclesiastés 8:9. Dice, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Hermanos, esta corrupción de la cual estamos hablando, no tenemos mucha necesidad de pruebas, está muy tangible y muy visible en la Escritura. Dios sabe que el hombre es pecador y él como tal es corrupto. Nosotros como reformados entendemos de la corrupción humana. El hombre se ha corrompido totalmente. Y aquí Eclesiastés, el hombre más sabio de la Biblia, dice, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Para provecho también. Este versículo resume en una sencilla frase, hermanos, toda la historia de la política mundial. Jesús, por eso no se incluyó. Jesús no le importaron los hilos políticos. Él trató de enseñarnos y a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer. Mira, aquí Justo González en Costa Rica, y hablé la semana pasada de eso, creó Alfalit. Y Alfalit, en el tiempo que yo estuve, que ya fue en las épocas finales, Alfalit tenía un sistema de préstamo a la pequeña empresa. La iglesia puede hacer esto hoy, con intereses bajos era, para gente pobre. Recuerdo que aquí en Punta Arenas un hermano se hizo una panadería con ese préstamo. Y levantó y le dio de comer a su familia con eso. Pero las iglesias, hermanos, recaudan plata y los pastores pasean y pasean, que ya se les acabó ese paseíto, ya se les acabó todo eso, porque Dios lo detuvo. Y ahora no sé cómo van a hacer para sostener esos grandes templos que demandan mucha manutención. Y el salario de estos hombres, que son salarios millonarios. Por eso, hermanos, tenemos que hacer un cambio. Yo el miércoles hablaba que todo esto fue lastimoso, ver cómo está ahora. Tenemos que hacer un cambio en cuanto a política. Yo en lo personal no creo que un pastor, como esos 6 que están ahí ahorita, deban de dejar sus greyes, su llamado de Dios para atender cosas que no han sido útiles para Costa Rica. Realmente no hay una política útil. Hermanos, estamos yendo cada día más descalabrados, la corrupción avanza más, la plata se bota por todos lados y los pobres siguen siendo pobres. Y la iglesia como que ha tomado el mismo ejemplo de estos corruptos. Hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Hay otro texto aquí muy interesante en Jeremías 10:23. Ya casi terminamos. Conozco, oh Jehová, dice Jeremías 10:23, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Oí un pastor reformado que solo 4 personas lo oían por ahí, y él tocó y golpeó fuertemente mi alma. Porque a veces creemos que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas. No, señores, Dios es el que encamina nuestros pasos. Y dice Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre
no es señor de su camino. Y esto grábelo y téngalo claro porque este es nuestro Dios. Ni el hombre que camina es de ordenar sus pasos. Quien ordena los pasos es el Señor. Es el Señor. Y allá Pablo en el Nuevo Testamento dice que él, este Pablo, ha hecho todas las obras, Dios, todo para que caminemos en ellas. Nosotros nos compete simplemente caminar. El camino está trazado. Cristo hizo el camino. Cristo es el camino y sobre esa gran obra que Jesús hizo tenemos que caminar. Hermanos, este es el gran problema que el mundo está viviendo. Hay corrupción, el hombre no puede, la iglesia tiene y ha sido llamada aquí a proclamar el reino de Dios, no desde otras agendas, desde agendas políticas, no desde otras curules, desde la iglesia. Hermanos, tenemos que retomar esta gran verdad. Hay hermanos que siguen creyendo que hay que estar en política. Se nos olvida lo que dijo Primera de Juan, que aunque el mundo está así, la iglesia tiene que actuar. Dice San Juan, Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, está bajo Satanás. ¿Cómo cuesta entender esto, hermanos? Pero esto lo dice un apóstol de Jesucristo que recibió las enseñanzas de él y esto es una gran verdad. Ahora, como dije hace un poquito atrás, la iglesia evangélica de Costa Rica capta demasiado dinero como para ofrecer a la sociedad y especialmente a los pobres asistencia a los necesitados. Hermanos, la iglesia tiene poder en estas áreas. Y termino con un texto de Mateo 6:24. Yo creo que estos pastores, su gran victoria, y este señor Cruikshank decía que ese gran monumento que hicieron, costoso, que le está costando al pueblo la vida, son casi 14, 15 años para pagar ese edificio, de nuestros y de sus bolsillos, dijo que esto era la tierra prometida. ¿Cómo agarra textos bíblicos para corromperlos? Realmente eso es una guarida de gente que no está haciendo las cosas bien. Para no decir otra palabra, hermanos. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis, dice el Señor, servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Una iglesia que sirve muestra a Jesucristo. Una iglesia que se mete en política lleva al evangelio del reino de Jesucristo y su justicia. Hermanos, hoy quería dar un enfoque desde otro ángulo porque la iglesia ha dejado de hacer la tarea. La iglesia está solamente captando dineros, haciendo plata, otras viendo a ver cómo sobreviven, porque es otra gran verdad y habemos iglesias muy pobres, pero aún en nuestra pobreza podemos hacer servicio. Nosotros estamos dando comida a los indigentes de Esparza y alabo a Dios por mis hermanos, que todo sale del bolsillo de ellos. Hermanos, se puede hacer trabajo. Se puede hacer un trabajo maravilloso. Usted, hermano pastor, comunique. Yo sé que ahorita solamente hay un pastor, pero este tema lo van a ver otros pastores porque lo ven después. Usted en su comunidad, ¿qué está haciendo, hermanos? ¿Está esperando que un político le solucione el problema a todo el mundo? No. Este mundo será y seguirá siendo injusto hasta que Jesucristo venga. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Como parte de esta sociedad en la que vivimos, nosotros tenemos que hacer obra social. Y esto es política. Hacer obra social es hacer política. Hermanos, este ha sido mi simple y sencillo tema de hoy, basado en una pregunta que me hicieron unos hermanos. Y de ahí vamos a dar un enfoque reformadito. Recuerden que en el siglo XVI Lutero hizo otras cosas, él.
puso a la gente a trabajar y esto es lo que la iglesia debe hacer. No podemos hacer alianzas con los gobiernos. Ahí no está la justicia de Dios, hermanos. No hay justicia de Dios recta. La iglesia tiene que mostrar a Jesucristo y su justicia y su provisión y su amor y su ternura. Hagamos en nuestras iglesias ministerios que sepan acudir, asistir al necesitado, que fue la gran preocupación de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y la sigue siendo. Y debe de ser la de usted como iglesia. Hermano amado, que Dios lo bendiga. Esto ha sido el tema de hoy, un tema tal vez un poco loco para usted. Tal vez le cambió un poco el panorama o usted dirá, ese pastor está hablando mucha paja. Pero es lo que he encontrado en la Escritura y en la vivencia. Y creo que es una amonestación para la iglesia, para que la iglesia cambie esa actitud que tiene ahorita, de pasividad, de engorde, está engordando. Hoy leíamos un texto en Ezequiel terrible. Dios viene a juzgar a las ovejas. Y ahí dice, pastores y ovejas que comen y embarrialan el agua y destrozan el césped, y las otras ovejitas están flacas. Esas ovejas son pastores que están aprovechándose del poquito de plata que dan en la iglesia, empobreciendo a la sociedad. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que es el reino de Dios. En el nombre de Jesús doy gracias. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tema. Pido tu bendición, que tu espíritu pudo haber inquietado nuestra mente, Señor, con estas ideas o estos pensamientos que surgen de tu palabra, Señor, y esta conmovisión que tenemos de servicio. Señor, ayúdanos como iglesia a levantarnos, a mostrar tu poder, a mostrar tu riqueza también, porque somos más ricos que el mundo. El problema es que no nos desafiamos, nuestra fe a veces es muy corta, no alcanza más allá de lo que podemos ver. Tú estás con nosotros y tú tienes todo el poder, tienes toda la gloria, toda la honra, toda la riqueza para poder soportar ministerios que se levanten en la iglesia. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor. Que pase una feliz noche. Nos encontramos, si Dios quiere, el domingo. Ya estamos los domingos haciendo culto 9 de la mañana. No se les olvide, domingo 9 de la mañana, y estaremos yendo a la iglesia el sábado para orar un poquito y para hacer aseo y tomar un desayuno juntos. Que Dios me los bendiga y pasen muy buenas noches, hermanos. Amén.